Voces de Poder 2.0, un nuevo capítulo de reencuentro con todos ustedes desde donde queremos construir el país. Sí, escuchando voces. Jime, bienvenida una vez más a esto que nosotros llamamos Voces de Poder. Qué lindo el reencuentro. Sí, bueno, felices en nuestro Voces de Poder 2.0. Y tenemos un invitado muy especial hoy, amigo de la casa, muy conocido él, además que muy consultado últimamente, sobre todo por lo que está pasando en el país. Jaime Dum de Ávila con nosotros, analista financiero, economista, experto, quiso ser presidente también. Bienvenido, qué gusto tenerlo, Jaime. Mucho gusto estar aquí en Voces de Poder. Jime, gracias. Priscila, muchas gracias. Siempre aclaro, no soy economista, Ah, soy analista financiero y lidero ahora Alianza por la Libertad. Y bueno, no es tanto lo que quise de ser presidente, sino el tema era que era necesario que un grupo grande de bolivianos, millones de bolivianos querían el cambio y no nos dejaron. Ahora, Jaime, yo creo que si te hubieran dejado es muy probable que hubieras sido presidente, porque las encuestas, por lo menos la tendencia era así. Por eso no nos dejaron. Claro, eso también es probable. Ujú. Y aquí una pregunta, si eventualmente en 2 años y medio se va un revocatorio, ¿te presentas? Mira, empezar diciendo que ojalá se complete el periodo constitucional, porque evidentemente cualquier otro tipo de alternativa significa que hay algún problema, que algo no está funcionando bien. Con esto no pretendo de ninguna manera defender al gobierno actual, es más, soy muy crítico del gobierno actual, pero creo que los bolivianos lo que necesitamos es certidumbre, estabilidad política y económica y mandar un mensaje contundente al mundo de que aquí las cosas van a funcionar bien. Entonces, cualquier cosa alternativa al terminar un periodo de 5 años, pues de ninguna manera es algo que nos va a mostrar al mundo en mejores No, condiciones. eso es verdad, eso es verdad. Todos estamos ahorita defendiendo un proceso electoral, la democracia, la institucionalización, pero también hemos visto sectores que no son democráticos y que tampoco creen en la institucionalización, ¿no? Así es. esta es una situación compleja y difícil que no solo tiene que ver con datos económicos, sino también políticos, ¿no? Y lo que decía Jimena es cierto, hay voces muy fuertes de que lo que se va a impulsar es un revocatorio. Y obviamente los bolivianos lo que queremos es certidumbre, pero tampoco se puede generar certidumbre de que termine como sea los 5 años cuando la situación no es como se había anunciado. Así es, y por eso es muy importante que el gobierno trabaje en algo que no está trabajando todavía, en plantear el rumbo, la brújula por la cual vamos a salir O adelante. sea, hasta el momento no hay eso. No hay, absolutamente cero. No sé si ustedes conocen un programa de gobierno. No, No solo hay, lo que se ha no hay. estado Yo al difundiendo. ministro le he preguntado Ujú. en frente de 400 personas cómo obtengo la copia del programa de gobierno y su respuesta ha sido que básicamente no hay, que son simplemente 3 o 4 conceptos y eso es. Pero seamos claros, no nos mintamos a nosotros mismos. Por supuesto que tiene que haber. Si estás yendo al Fondo Monetario y el Fondo Monetario te va a dar 1.900 millones de dólares, no te va a dar porque le hayas dicho 3 cosas. O sea, sí hay un plan. Por supuesto, y lo que pasa es que esa guía, esa brújula, ese plano, llamemos lo que sea, en este momento parece que es un secreto de Que Estado no y solo debería, sabe, ¿no? no debería, y eso es lo que yo digo, no debería. El Fondo Monetario, además, en su comunicado oficial, donde dice que hay el acuerdo a nivel técnico de 1.900 millones, dice que se ha revisado un planteamiento, ¿no es cierto? Y dice que hay condiciones previas, que se tienen que cumplir. Yo creo que sería muy importante que se diga cuáles son, cómo son y por dónde va. O sea, eso es simplemente lo que va a dar es certidumbre y más que todo le va a ayudar al gobierno en el sentido de que se va a eliminar todo rumor y todo tipo de cuestionamiento que se está generando contra esta operación, que hoy en día, aclaremos, el Fondo Monetario no es como en la época de la Guerra Fría, no es como la época de los 60, 70 o 90, ha cambiado muchísimo todo Claro. eso. Y creo que más bien sería algo muy positivo que se diga, mire, al fondo le hemos presentado esto,
El fondo, por supuesto, lo ha tenido que aceptar, pero hay condiciones previas y un desembolso en 36 meses, es decir, periódicamente. Si estos 1.900 no entran de golpe. No entran de golpe. Definitivamente no, porque el EEF, que se llama en inglés el tipo de acuerdo que se tiene, que no es un stand-by, es un acuerdo que en realidad son desembolsos con cumplimiento de metas. Entonces, el Estado boliviano va a estar siendo revisado en su cumplimiento de metas y los desembolsos van a venir en el tiempo. Ahora puede ser en los 36 meses que haya un componente más al comienzo, menos después, no sabemos cómo, pero lo que sabemos que es obviamente... ¿Y el total llegaremos a unos 3.000 millones? Porque No. ahorita preocupa un poco también que el Fondo Monetario, creo que ha quedado explícito que no va a ir a hacer el control del tipo de cambio, sino está entrando al TGN y va a dar un poco de liquidez y va a tratar de ayudar, supongo, que a la compra de carburantes. Sí, a ver, eso es 1.900 millones, nada más. Eso ya está cerrado, las condiciones, la tasa de 4, 4,5 y 10 años de plazo, y después de 4 años y medio se empieza a pagar, es decir, el próximo gobierno va a tener que empezar a pagar. O sea, pero, pero hay un tema, bueno, hay varios temas que se puede hablar aquí, pero en concreto, el Fondo Monetario es oxígeno, es, como tú dices, es liquidez. Y esa es en realidad una apertura a más crédito, no del fondo. Creo que lo más, es lo que dice el ministro, sí, ¿no? lo más importante... Nos habilita 5.000 millones. Exacto, lo más importante no son los 1.900, sino los posibles 5.000 que vienen de otro lado. Porque yo mismo he tenido conversaciones con multilaterales en las cuales me decían, si el fondo no entra, básicamente no entra nadie, ¿no? Entonces, eso es lo importante. ¿Cómo se canalizan esos otros recursos, Jaime? A través en realidad ya se está haciendo todas las gestiones para eso, y yo te diré, creería que mucho ya está en una etapa de preaprobación, esperando simplemente que se cumplan algunos de estos requisitos. Que entre el fondo, digamos. Claro, que entre el fondo. Si no hay fondo, no hay nada. Perfecto. Abrimos el grifo. Exacto, pero hay que tener una cosa bien clara, como decíamos y como decías, Jimena. El fondo lo único que da es liquidez, lo único que te da es tiempo. Por eso yo digo, con 1.900 millones de dólares solo compramos tiempo, no compramos la solución. El Fondo Monetario no va a hacer que el diésel aparezca, el Fondo Monetario no se va a encargar que se hagan las reformas estructurales, nada, eso lo tenemos que hacer los bolivianos. Entonces, lo único que estamos haciendo es tener tiempo prestado, eso es lo que hace el fondo, y en ese tiempo prestado tienes que hacer los cambios necesarios que necesita Bolivia. Y quiero aclarar algo. Sin fondo igual tenías que hacer los cambios. Entonces no hay que hacer esto porque el fondo lo dice o lo pide, sino que lo necesitamos. Y lo necesitamos de verdad. Y necesitamos cambios estructurales profundos. Y en el tema económico hay claramente un diagnóstico que la madre del cordero es el exceso de gasto público. ¿Cómo se va a hacer? ¿Cuánto se va a reducir cada año? ¿Cuáles son las metas? Y eso solo lo debe saber el fondo en ese cronograma que debe haber, y lo deberíamos saber todos, porque seamos claros, aquí el Estado ha despilfarrado todos los recursos y ahora los bolivianos estamos sufriendo... Pagando esa factura. Exacto, pagando la factura y sufriendo las consecuencias. Y por eso yo insisto que cualquier ajuste que sea aquí en adelante ya no puede ser sobre la gente, es sobre el propio Estado. Los bolivianos ya hemos hecho el ajuste. Los bolivianos hoy comen menos, gastan menos, su salario le alcanza menos, sus sueños que tenían seguramente para los próximos años han quedado truncados. Es decir, la sociedad ya ha asumido el costo. La gran pregunta es ¿cuándo el Estado lo va a hacer? Cuando hablamos de déficit público, cuando hablamos de gastar menos de parte del Estado, ¿hablamos solo del Estado central, del gobierno central, o el ajuste también tiene que haber en las gobernaciones y municipios? No, es total. El Estado en realidad compone obviamente todo lo que son alcaldías, es decir, municipios, gobernaciones y el gobierno central. Ahora, los propios municipios y las gobernaciones piden un 50-50, ¿no? Sin tocar un recorte que deberían hacer también. O sea, queremos más plata, pero en ninguno, no sé si yo me equivoco, pero ninguno ha escuchado, bueno, queremos más plata y nuestro recorte es este. O sea, y sin IDH.
¿no? Entonces, yo no entiendo cómo están manejando Sí. esto. Mira, el 50-50 yo le aconsejaría al mismo presidente que se vuelva un eslogan, que no signifique realmente nada en números todavía, hasta que veamos de qué se trata. Primero, el 50% de cero es cero. Claro. Primer tema. Segundo tema, hablando con alcaldes, es más, he estado los últimos días hablando con algunos alcaldes de poblaciones más pequeñas, por ejemplo, dicen, no me conviene el 50-50 porque yo recibo ahora en mi alcaldía más del 50% también. O sea, hay algunos que reciben más, otros reciben menos. Entonces, no usemos el 50-50 como un hecho matemático, sino como un eslogan que significa que se va a cambiar el Ya. tema. Ahora, y otra cosa que es más importante, creo yo, y aquí se pierden todas las autoridades, no debería el 50-50 tratarse solo y únicamente de cómo vas a repartir recursos. Esencialmente y principalmente se tiene que tratar de cómo vas a repartir el poder. Ya. ¿Mm? Ujú. Porque yo te puedo dar toda la plata del mundo, pero yo me quedo con todo el poder, no te sirve de nada. Porque si yo te digo, aquí está, pero para mover un centavo de ahí me pides permiso, yo me quedé con el poder y tú con la chequera. Es lo que son Y las es- autonomías, Jaime, en este Bueno, momento. Es un eslogan nada por más. supuesto, pero y ese es el tema, profundicemos esa palabra autonomía. Es más, yo voy más allá. Yo digo, nos olvidemos del título autonomía total, parcial, federalismo. No, no hablemos de eso. Hablemos porque, pero no por el hecho de no hacerlo, sino por el hecho de no malinterpretar lo que lo que se está tratando de hacer. Yo es más, alguna vez he planteado en nuestro Programa Nacional para la Generación de Riqueza, lo que decimos es, básicamente, en una pared nos reunamos todas las autoridades, todos los bolivianos, y en una pared escribamos todas las atribuciones que queremos que se tengan en las regiones, todas las responsabilidades, los recursos, etcétera, etcétera, y cuando llegamos a un acuerdo, recién le ponemos nombre. Por ahí será autonomía total, será federalismo, o será una cosa boliviana, no sé, el federalismo de la amistad también se puede llamar. No sé qué se llamará, pero al final hagamos así. Primero se hace y después se pone el nombre. Creo que el gran peligro que corremos en Bolivia es justamente cuando agarramos el nombre primero, el título, como el Sin 50-50, sin el contenido real y nos perdemos en una discusión que es totalmente abstracta, no es lógica y se llegan a conclusiones que son erróneas. Pero ahora, para tratar de entender, si tenemos una crisis de hidrocarburos, a partir de enero no tenemos subvención, ¿de dónde van a salir los recursos para contener tipo de cambio, para mandar a las gobernaciones? Ya no hay IDH. Es una crisis bien profunda que además, en teoría, se avisora que si subo los carburantes dejan de ser subsidiados, que está bien, es parte de lo que tenemos que enfrentar todos. Hablamos de inflación. ¿Cómo lo ves, Jaime? ¿Cómo ves de aquí a el 2027? Bueno, tenemos que comprender todo el tema de la crisis como un tema no solamente económico, Jimena. Básicamente tenemos una crisis porque evidentemente el Estado gastó más de lo que tiene, prometió más de lo que se puede, hipotecó el futuro y por supuesto aquí hay también una crisis que es previa, una crisis moral muy grande, muy grande. En realidad la crisis de Bolivia es esa. Es la crisis moral, la falta de principios, la falta de ética. Porque primero, gastar más de lo que se tiene es inmoral. Claro. ¿No? El decir te voy a dar esto y después no cumplir es inmoral. ¿No es cierto? El tener un grupo de ciudadanos que te bloquean 53 días el país y no dejan que una ambulancia llegue al hospital es profundamente inmoral. Entonces la inmoralidad es muy grande en el país. Y es la razón de toda la crisis. Es más, no nos olvidemos que la economía no es más que el resultado de la acción humana. Entonces, si actuamos mal, nuestros números siempre van a estar mal. Si somos inmorales, nuestros números nunca van a estar bien. Cuando tú tienes una crisis económica, es porque has tenido una crisis previa, una crisis de valores. Y si no llegas a atacar eso de entrada, no sirve ¿Cómo atacas absolutamente eso? nada. Buena pregunta. ¿No? Perfecto. ¿Cómo atacas eso? ¿Cómo llegamos Y ahí a viene eso? el tema.
La inmoralidad en el país la vamos viendo, la vamos especificando y la vamos viendo primero por instituciones, la falta de justicia, la corrupción, y tienes que ir atacando a cada uno de esos temas. Primero, tal como está la ley en este momento y la Constitución, que empiece por lo menos a funcionar la ley tal como está en las leyes y la Constitución, porque ni siquiera funciona así. Hay una doble moral. No hay igualdad ante la ley. Esa es la inmoralidad. ¿Empezarías con una reforma de la justicia? Primero haciendo que se cumpla lo que hay alguito de justicia hoy. Primero, tienes que poner ejemplos claros y contundentes. Pues yo decía cuando estaba en la candidatura, en la primera hora de gobierno, y no es demagogia y se lo puede hacer, es esas 10.000 órdenes de arresto que hay, que no se ejecutan. 10.000 órdenes de arresto que no se ejecutan. Entre esas, Evo Morales. Entre esas hay un pedófilo por ahí, sí, y varios. Pedófilo, bloqueador, terrorista. Empezar declarando primero la justicia independiente. Eso los operadores de justicia ya lo entienden. Significa que cualquier acuerdo que había con el Poder Ejecutivo ya no vale. Segundo, siendo la justicia independiente, esperaríamos que esas órdenes de arresto se ejecuten inmediatamente. Y deberías tener a los pedófilos presos en 24 ¿Y ese horas. miedo que tiene el gobierno a ejecutar estos mandamientos era porque había temor a que haya una rebelión o que haya grupos, no sé qué? Pero después de estos 50 y pico días de bloqueo, yo siento, por lo menos, y escucho algo de que hay un deterioro terrible de la imagen del innombrable, ¿no? Entonces, ¿por qué ahora no ejecutarla? ¿Por qué? Mira, más miedo le tiene que tener el gobierno a no hacer cumplir la ley. ¿Le puede costar políticamente eso? Pero No, claro, no solo eso, es el deterioro del resto de todas las instituciones. Si no vas a cumplir la ley, ¿cómo te van a creer tu decreto de reforma o tu nueva ley de inversiones? Pero la crisis política que dice la Prisi, no es como que parecería que han tratado de equilibrar lo que puedes hacer versus a un estallido social. Entonces, hoy día aparentemente ese estallido social estaría mitigado porque él ha perdido muchísimo en estos 50 y pico Sí, días. definitivamente, pero tampoco puedes, creo yo, manejar, y lo voy a decir claro y contundentemente, no puedes manejar un gobierno con cálculo político. No. Si tú eres candidato y buscas la presidencia y haces todo lo posible para ganar votos, tienes que estar dispuesto a perderlos por tus principios y por tus valores. Y si cumplir la ley va a hacer que sea impopular, pues que así sea. Y por eso no debería haber ni reelección en Bolivia. Sin embargo, Bolivia es altamente político, Jaime. O sea, me estás hablando de una utopía en este momento. Pero por eso. ¿No? O sea, tenemos una imagen, y me encanta, o sea, sí, démosle independencia a la justicia, ¡oh, qué belleza! Pero para eso necesitas dinero también, porque tenemos una justicia no solo corrupta, sino mal pagada. Si tú haces una comparación de lo que se le paga a los jueces en los Estados Unidos y lo que le pagas a un juez acá, viene cualquiera y le da el doble, el triple de su salario y lo corrompe. Pero por eso, yo me opongo mucho a la deuda del país, porque es muy alta la deuda, y seguir endeudándonos. Pero ya que vamos a recibir 1.900 millones y capaz 5.000 millones adicionales, ojalá que sea para financiar el cambio, para financiar las reformas. ¿Por qué? Porque dinero nuevo en estado viejo no sirve. Tiene que ser dinero nuevo para cambiar el estado viejo. Porque recibir dinero nuevo para seguir financiando lo de siempre es simplemente hipotecar Cuando hablamos el de futuro. reformas, ¿hablamos de nuevas leyes, como la ley de hidrocarburos? No solo eso. Minería. Una reforma constitucional necesita Bolivia. Seamos claros, nadie que dice que quiere cambiar Bolivia y dice que lo va a hacer sin cambios estructurales, porque es un cambio estructural la reforma a la Constitución, sea parcial, sea total, hay que ver cómo. La misma Constitución te habilita para hacer reformas parciales. Nosotros tenemos una lista de 15 a 25 artículos
que tienes que cambiar para que empiece a funcionar Bolivia de nuevo. ¿De qué te sirve tener una nueva ley de inversiones si la Constitución es enemiga de la inversión privada, especialmente si es extranjera? Es el candado, ¿no? ¿De qué te sirve si hay un 320 y otro artículo por ahí, que no hay arbitraje internacional? Los inversionistas están dispuestos a entrar con esta ley de inversiones, ¿no? O sea, entiendo que lo que no puedes tocar es arbitraje porque eso sí está en tema de hidrocarburos, pero es algo, ¿no? Yo entiendo que hay que hacer una reforma constitucional y eso tendría que ser un proyecto para la próxima legislatura y que hay que empezar a trabajar y ojalá llegue el recurso del Banco Mundial, del BID, para hacer eso, ¿no? Pero en lo inmediato creo que más bien deberíamos promover que se apruebe la ley de inversión. Bueno, no conozco el texto, ¿no? Porque no hay Supongo que es tiempo, bueno, ya, ¿no? supongo que asumamos que es bueno, ¿no? Entonces que vaya la ley de inversiones, la ley corta minera, bueno, todo lo Hidrocarburos, etcétera. hidrocarburos, pero hay que hacerlo, ¿no? Porque de verdad lo que se nos viene el 2027 es demasiado complejo porque no hay IDH, porque no tenemos hidrocarburos, somos un país rentista y estamos ahorita apostando a precios internacionales de la minería. Pero mira, hay un tema, Jimena. Lamentablemente, el tiempo está avanzando muy rápidamente y el gobierno está paralizado sin hacer las reformas que hay que hacer. A estas alturas ya se podría haber hecho una reforma constitucional. En 9 meses ya lo podrías haber hecho. El referéndum lo podrías haber hecho conjuntamente con las subnacionales. Y el por consenso ejemplo. político. Sí. Pero más que nunca se supone que este gobierno ha entrado con más de 2/3. Es más, ya ha hecho algunas Pero aprobaciones ya las con ha 2/3. perdido también, creo. Es que, por eso te digo, el timing es lo más importante. Sí. Es más, un No asesor, supo manejar los un tiempos asesor políticos. político me ha dicho algo que me ha agarrado como batallar nacía sopapo y me ha dejado frío. Y he meditado y he dicho, este hombre tiene razón. Un asesor político internacional muy capaz, muy importante, muy reconocido, no vale la pena que diga su nombre. Me ha dicho, Jaime, el periodo es de 5 años. Tú vas a gobernar solo 3 meses, los primeros 3 meses. El resto es la administración de tu gobierno. Famosos Es lo 100 que- días, ¿no? Lo que dura la luna de miel, Básicamente, ¿no? ¿no? Básicamente. Entonces, Pero por un eso año aunque sea los hubiera cambios durado. lo hacen. Odio decir lo que voy a decir, ¿m? Pero si hay algo que es muy cierto, por más que sean cosas erróneas y mal ejecutadas, pero lo cierto es que el MAS, cuando Evo Morales entra con un plan, con una línea, una brújula, que en vez de ir hacia el norte iba hacia el sur, pero no importa, pero lo ejecutó. En 4 meses Jimena ya había nacionalizado. Conclusión, se puede. Y ese asesor político tenía razón. Bueno, de verdad que nos quedamos con muchos temas, Sí. como para una segunda parte, Sí, por ¿no? favor. Nos hace falta muchas cosas para hablar con Jaime. Y el tema económico, qué es lo que le afecta a la ciudadanía, está en el día a día. Así que vamos a tener una segunda parte, Jaime. Con Muchísimas mucho gusto, gracias. con muchísimo gusto. Gracias, Jaime, de verdad. Gracias. Excelente A hablar ustedes contigo. las gracias. Nos quedamos con muchas cosas. Sí, Jime, no, tengo ¿no? muchas cosas que hablar, así que Sí. fuera de cámaras. En la segunda parte, ustedes van a tener el backstage. Amigos, gracias por estar con nosotras en Voces de Poder de la ONG FIA. Hasta el siguiente capítulo. Atentos.